Acción. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí otra vez desde Palma de Mallorca, Germán Salvatierra les habla. Bueno, ante todo tendría que pedir perdón por las primeras, los dos vídeos que ya están dando vueltas que están al revés. Cosa que, bueno, lo siento, no me di cuenta y cuando se subió el vídeo, bueno, ya está hecho. De todos modos, bueno, me van a ver como zurdo en esos vídeos, aquí estoy como diestro. Pero bueno, ya está hecho. Vamos a hablar ahora de pentatónicas, vamos a seguir hablando de pentatónicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de pentatónicas, lo que son las posiciones de la pentatónica, lo que habíamos visto aquella vez? Que vamos a recordarlo, mira, tengo aquí el cuaderno de lo que hablamos aquella vez. No sé si os acordáis que habíamos hablado de las posiciones, ahora lo van a ver como toca, no al revés. Vamos a recordar de que habíamos hablado que la escala pentatónica era una escala de 5 notas, lo de aquí abajo era la escala, básicamente, y las 5 notas de la escala, esta es la escala menor pentatónica, ¿sí? También vamos a hablar de escala mayor pentatónica y cómo una escala está metida dentro de la otra por la cuestión de ser relativas. Entonces aquí lo que habíamos hablado era de que hacíamos todo el desarrollo hacia arriba hasta la octava ascendente, desde cada nota, y respetando las 5 notas, que sabemos que hay 2 que faltan, ¿no? Por eso se llama pentatónica, son 5 notas, faltan 2. En este caso falta el si y el fa, que sería en el caso de la sería la segunda y la sexta de la escala. Muy bien, entonces habíamos hecho este desarrollo, lo habíamos tocado, ¿sí? Entonces cuando lo tocábamos habíamos visto que teníamos 5 posiciones, teníamos la de la, siempre empezamos de la, vamos a ver después cómo lo movemos a otra tonalidad, pero es más fácil entenderlo desde la por el simple hecho de que no tiene alteraciones como habíamos hablado de la otra vez. Entonces habíamos tocado la, ¿no? La que sería la primera posición, o la que empieza la como tónica. La segunda posición, que es la que empieza de do. ¿Se acuerdan, no? La tercera, que va de re. La cuarta posición, que empieza de la nota mi. Y la última, que es la que empieza de sol. Vale, entonces tenemos las 5 posiciones. Esto genera un círculo de posiciones cerrado que se va repitiendo. Que aquí tengo otro gráfico para enseñarles que lo que tenemos es las posiciones, digamos, que están en un círculo cerrado. Miren bien esto. Lo que tenemos nosotros es la primera posición que va hacia la segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿sí? Estas son las 5 posiciones. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y después vuelve a ser la primera. Esto puede ir hacia adelante o hacia atrás. Y aquí está marcado algo que dice la primera posición y tiene una M minúscula, que es la menor pentatónica, que es donde nosotros empezamos desde la. Y después en la posición siguiente, que es la nota do, hay una M mayúscula. Eso significa que está ahí la relativa mayor de la menor, que es do mayor. Entonces, este desarrollo pentatónico nos sirve para tocar desde la menor como de do mayor. ¿Vale? Después van a encontrar que hay unos números que están entre los círculos, perdón, unos números que están en círculos que están entre los números de las posiciones, ¿sí? Ahí se ve claramente. De la primera a la segunda posición tengo una bemol 3, que es una tercera menor. De la segunda a la tercera hay una segunda que es un tono, ¿no? Un tono es una segunda mayor. Después tenemos de la segunda a la tercera un tono, dijimos, de la tercera a la cuarta otro tono. De la cuarta a la quinta una tercera menor y de la quinta a la primera una segunda mayor, ¿sí? Entonces, eso significa que cuando yo lo toco, aquí voy a partir primero de la, ¿no? Después la segunda posición es un tono y medio para adelante, una tercera menor, voy a partir de aquí, ¿ven? Tono y medio, de aquí parto, que es el do, parto la escala mayor pentatónica. Un tono para adelante está la tercera posición, la que parte de re.
Después, un tono para adelante está la cuarta posición. Y un tono y medio para adelante está la quinta posición. Y después que empieza otra vez, la. Entonces, si nosotros controlamos eso, la distancia que hay, yo puedo tocar la pentatónica en cualquier lugar. De todos modos, antes de meternos en eso, vamos a hablar de algo de que hablamos al principio, que era lo de do mayor. Lo de do mayor significa que tiene las mismas notas que el la menor. Más adelante veremos lo que es una escala relativa o las tonalidades relativas. Recuerden que toda escala menor relativa tiene una mayor relativa y viceversa, ¿no? Es algo, digamos, que recíproco. Siempre en la escala menor se encuentra una tercera por debajo de la escala mayor, que son relativas, y se forman con las mismas notas. Por eso tocar en do mayor es lo mismo que tocar en la menor. Yo puedo tocar las mismas notas naturales y va a sonar afinado. Si yo toco un acorde de do mayor, o este, ¿no? Y cojo un piano y empiezo a tocar todas las teclas blancas, me va a sonar afinado. ¿Por qué? Por un simple hecho de que toco todas notas sin alterar, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de la pentatónica también miremos dónde están los do, porque de esa forma yo voy a tocar en do mayor y sé que estoy tocando en do mayor sobre las posiciones de la menor, que son los mismos dibujos, ¿sí? Entonces, si yo estoy en la primera posición, ahí está el do, y ahí también. Entonces estoy tocando en do mayor. Ahí está el do. Voy a la otra posición. ¿Dónde están los do? Está ahí. Ahí está el otro do. En la siguiente posición, ¿dónde está el do? Sigo tocando el do mayor. En la siguiente, sigo el do mayor. Está el do ahí. En la siguiente está el do. Y do mayor otra vez. Y después vuelvo a la. ¿Ven cómo estoy tocando en do mayor la misma escala que sería en la menor? Si yo toco el acorde de la menor va a pasar lo mismo. La menor, Sigo en la. Y así voy por todo el mástil. Una vez que tú controlas eso, ya puedes tocar en cualquier tonalidad cuando tú lo empieces a mover, que es lo que vamos a ver ahora. Perdón. Entonces yo voy a controlar las notas de la escala, de la menor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa para aquel lado del mástil? Pues yo estoy empezando el traste 5. ¿Qué pasa para el otro lado? Pues nada. Si yo estoy en la primera posición, que parto de la, voy para el otro lado, un tono para atrás, una segunda mayor para atrás, tengo la quinta posición. Y después para atrás va a estar la cuarta y la tercera, por ejemplo, miren. Esta sería la primera posición, y para atrás desde el sol, una octava para abajo. Y después para atrás va a estar desde el mi. ¿Y ahí qué hice yo? Toqué por toda la escala pentatónica, por todo este chorizo de mástil, y con todas las notas que antes no sabía. Decía, bueno, pero ¿cómo voy a tocar esta escala por todo el mástil? Es muy simple. Primero conozco el mapa para arriba y para atrás, para adelante y para atrás, perdón. Y después está la opción de tocar la menor o do mayor. Entonces yo lo busco los do mayor, y una vez que busco la nota yo ya me ubico porque sé cuál es la posición donde estoy parado. Por ejemplo, estoy en un la. Un la, voy a buscar este la. Si yo voy para este lado y estoy encarando con el dedo 1,
voy a tener este dibujo para arriba. ¿No? Y si estoy con el dedo 3, no hay problema. ¿Sí? ¿Y qué pasa si estoy tocando en el La este? No hay problema, es más simple porque ya vas a ver este dibujo. Que es el mismo que hicimos cuando empezamos, hace ya unos días. Aquí, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa si busco un Do? Ponle que estoy buscando un Do y digo, vale, no hay problema porque es el mismo dibujo de La menor pentatónico. Un Do, este Do. Y si busco este Do, ¿qué pasa? Y si pongo el dedo 4 en el C2, ¿qué pasa? ¿Ves que puedo tocar? Me abre mucho el mástil a la mente con respecto al mástil, y el mástil ya lo ves de otra forma. Por eso hablamos siempre de previsualizar. Cuando yo toco, yo estoy viendo los dibujos sobre el mástil. Por eso me lanzo a tocar y sé por dónde están por lo menos las notas correctas de la tonalidad cuando empiezo a tocar. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, ahora viene lo otro. ¿Qué pasa si salgo de La menor? Porque es lo que pasa, todos empezamos al principio a tocar sobre La menor y tal, ¿no? ¿Qué pasa cuando toco en otra tonalidad? Pues no pasa nada, es exactamente igual. Si yo estoy tocando, por ejemplo, en Sol, un tono para atrás, la primera posición va a partir de Sol. Estoy ahí, Sol. Perdón. Para atrás va a estar, ¿qué? La quinta posición. Y después desde aquí empieza a subir para arriba. Un tono y medio para adelante está la segunda posición. Un tono para adelante está la otra. ¿Se ve? El siguiente, un tono para adelante. Y ahora está un tono y medio, una tercera menor para adelante, está la otra posición. Que sería la quinta. Y después caigo otra vez en la primera. Y puedo seguir subiendo, claro, hasta arriba, hasta el final, hasta que se acaben los trastes. Tono y medio para adelante. ¿Sí? Otro tono. ¿Se ve muy bien claramente cómo va? Entonces de esa forma yo puedo tocar desde cualquier lugar del mástil, cualquier posición de pentatónica, porque conozco por dónde estoy yendo. Pero ¿qué pasa? No se olviden que si estoy tocando en Sol menor pentatónico, tenemos que pensar qué otra escala mayor está metida en ese dibujo. Recordamos que la menor está un tono y medio, una tercera menor por debajo de la mayor. Entonces desde Sol voy a subir una tercera menor para arriba, y ¿a qué nota voy? Sol, La, Si. De Sol a Si hay dos tonos. Para que sea menor, que tenga un tono y medio, hago Si bemol. Entonces Si bemol mayor es lo mismo que tocar en Sol menor. De esa manera, bueno, tú puedes empezar a tocar sobre Si bemol con el dibujo de Sol menor. Si bemol mayor, Si pentatónico sobre Sol menor. Y así pasa con todas las tonalidades. Mi menor, no hay problema. Puedo tocar también en Sol mayor. Son las mismas notas. La que tú quieras. Tú lo que tienes que hacer es tocarlo en todas las tonalidades que se pueda. Empecemos con las naturales, ¿no? De Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si menor y sus relativas mayores, porque tú en realidad estás conociendo el dibujo desde la escala menor, no de la mayor. Después ves cómo la escala mayor relativa está metido en la menor, ¿sí? Bueno amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido. Pido otra vez disculpas por lo del vídeo al revés. Fue un error informático, de ignorancia de informática mía. No te olvides de suscribirte a mi canal, de darle al like, de recomendarlo, de compartirlo. Y no solamente para bajistas, si eres músico, seguro tienes un bajista cerca porque toca contigo y igual quieres que esa información llegue a él. Les mando un abrazo inmenso y ya nos veremos en los próximos capítulos de mi canal de YouTube y con el instrumento que es el bajo eléctrico. Hasta pronto y cuídense y sigan tocando.